Mis superiores querían el puente en el río antes del amanecer y yo tenía los detonadores en la mano. Sobre la piedra aún quedaban pasos, bultos, respiraciones cortas moviéndose en silencio hacia la otra orilla. El sistema no preguntaba por sótanos llenos ni por heridos sin camino. Solo exigía rapidez y certeza. Ajusté la carga para romper el paso sin derrumbarlo todo, y aún así el valle tembló igual. Cuando el polvo subió, entendí que mi informe sería limpio, y mi conciencia no. Región rural del norte de Italia, en un valle estrecho donde un río divide campos, viñedos y aldeas dispersas. La línea del frente se ha desplazado durante semanas. Las fuerzas alemanas retroceden hacia posiciones más defendibles. Las fuerzas aliadas avanzan con prudencia, con puentes y carreteras como objetivos inevitables. En ese paisaje, cada cruce sobre el agua se convierte en un problema militar y, al mismo tiempo, en un problema civil. El puente de piedra del valle no es grande. 2 arcos bajos, una calzada estrecha, barandillas gastadas. Fue construido para carros y rebaños, no para columnas de vehículos. Sin embargo, es el único paso sólido en varios kilómetros. A su alrededor se concentran caminos de tierra, un molino, un pequeño mercado, una escuela y casas con sótanos que sirven de refugio improvisado. La aldea vive pegada al puente porque el puente sostiene su rutina. Cuando la guerra llega, esa dependencia se convierte en riesgo. El ingeniero de zapadores asignado al sector llega con un equipo reducido. No es un comandante de grandes unidades. Es un especialista en demoliciones y obstáculos, formado para trabajar con planos, cargas, tiempos de mecha y condiciones de terreno. Su tarea es práctica y repetitiva: reconocer estructuras, medir espesores, buscar puntos de apoyo, localizar cámaras de piedra, colocar explosivos donde la fuerza haga más daño con menos material. Sus días se llenan de inspecciones, cálculos, inventarios y órdenes que cambian según el avance y el repliegue. Al principio, el puente aparece en sus notas como uno más, un punto señalado en un mapa con lápiz graso, un objetivo previsto si se ordena. La doctrina es clara: negar al enemigo el paso rápido. En retirada, un puente en pie equivale a una oportunidad para que el adversario alcance la retaguardia, corte rutas y capture depósitos. En teoría, la demolición es una medida necesaria. En la práctica, la demolición en un valle habitado rara vez se parece a un esquema limpio. La aldea no está vacía. Aunque muchos han huido hacia las colinas, quedan familias enteras. Algunos no pueden caminar lejos. Otros han decidido quedarse para no perder animales, cosechas y casas. También hay desplazados que se han refugiado allí por ser un punto de paso. En días de lluvia, los sótanos se llenan. En días despejados, los niños vuelven a aparecer por las calles, aunque se les ordene esconderse cuando suenan motores o artillería lejana. El ingeniero lo observa sin dramatismo, como una variable más que no encaja bien en un formulario militar. La unidad recibe una orden general: preparar demoliciones en los cruces principales del sector. No es una orden específica con hora exacta, sino una directriz escalonada. Se exige que cada puente tenga cargas precolocadas o, al menos, material listo para una demolición rápida. La orden incluye una advertencia: se han detectado patrullas aliadas en los caminos secundarios. El mando teme una maniobra de infiltración. La consigna es evitar sorpresas. El ingeniero inicia el procedimiento. Primero, reconocimiento del puente. Después, selección de puntos de carga. Luego, cálculo del explosivo disponible y del tiempo requerido para instalarlo. Su equipo dispone de bloques de explosivo, detonadores y cordón detonante en cantidades limitadas. No hay abundancia. Las rutas de suministro están saturadas. Los depósitos se han movido varias veces. Las comunicaciones son inestables, con líneas telefónicas que se cortan por bombardeos y radios que fallan por interferencias y baterías gastadas. Mientras toma medidas, el ingeniero encuentra señales de uso reciente: ruedas de carros con barro, huellas de animales. Una mujer con un cubo de agua cruza el puente sin mirar a los soldados. Un anciano apoya la mano en la piedra y se detiene a respirar a mitad de camino. Al otro lado, un pequeño grupo espera para pasar con sacos. La vida insiste, incluso con el frente cerca. Para el ingeniero, esa insistencia es un problema técnico y moral al mismo tiempo, aunque él no lo nombra así. Lo registra como riesgo de bajas civiles en caso de voladura. Su siguiente paso es buscar una autoridad local.
no para pedir permiso, sino para entender cuántas personas quedarían atrapadas si el puente desaparece. En una guerra de movimientos, la población local queda fuera de los planes oficiales. Pero un zapador trabaja con consecuencias físicas, no con consignas. Habla con un maestro que aún reúne a algunos niños en un edificio de piedra. Habla con un sacerdote que distribuye pan y mantiene listas de heridos. Habla con un molinero que dice que hay familias en los sótanos cercanos al río, porque los bombardeos en la carretera principal han obligado a bajar hacia el valle. El ingeniero también recibe presión de su propia cadena de mando. Los oficiales de operación quieren rapidez. El cruce debe estar listo en cualquier momento. La respuesta habitual ante dudas es una frase corta: se cumple la orden. A un ingeniero se le pide eficacia, no deliberación. Sin embargo, su trabajo depende del tiempo. Colocar cargas sin evacuar a civiles implica una probabilidad alta de muertos por fragmentos, derrumbe y ondas de choque, incluso si la carga está bien calculada. Y una demolición incompleta puede ser aún peor. Un arco medio caído puede convertirse en una trampa para quien cruce después, civil o soldado. Durante 2 días, el equipo prepara discretamente. No coloca aún la carga principal. Solo marca puntos, limpia pequeñas cavidades en la piedra, revisa la cimentación, almacena el material en un cobertizo cercano, lejos de las casas, para evitar que un impacto lo convierta en una explosión accidental. Esa prudencia técnica tiene un efecto secundario. Retrasa la preparación completa. El mando no lo celebra. En el tercer día llegan noticias de que una columna aliada ha avanzado por un camino paralelo. No se confirma el tamaño ni la intención. Se habla de vehículos ligeros, exploración y artillería. La incertidumbre se traduce en órdenes más duras. Se ordena acelerar las demoliciones. Se insiste en que el enemigo no debe usar el puente al amanecer siguiente. El ingeniero recibe la orden específica al atardecer: demoler el puente antes del amanecer. No se menciona evacuación. No se mencionan civiles. La orden viene en términos operacionales: negar el paso y retrasar el avance. Se añade una nota de urgencia. El repliegue de unidades propias depende de ganar horas. Él vuelve a revisar el mapa. Observa los caminos que quedarían sin conexión. El puente no solo une 2 orillas, une también una ruta de salida hacia las colinas, donde hay senderos hacia un hospital de campaña improvisado. La aldea tiene heridos, no solo civiles, también soldados rezagados, enfermos, conductores con vehículos averiados. Sin el puente, la ruta alternativa es un vado aguas arriba que en esa época del año puede crecer con lluvias repentinas. En condiciones normales sería posible cruzar a pie. Con heridos, animales y carros es un obstáculo serio. Esa noche, el ingeniero toma una decisión que no figura en manuales. No se niega en voz alta, no se declara rebelde, no pronuncia discursos, simplemente ajusta el plan. En lugar de una demolición total e inmediata, propone una demolición parcial que inutilice el puente para vehículos, pero permita un paso estrecho temporal para peatones durante algunas horas. No es una solución limpia. Exige precisión. Exige elegir un punto donde el colapso no arrastre toda la calzada. Exige limitar la carga, controlar la detonación, asumir riesgos técnicos. También exige tiempo para que la gente cruce antes del colapso final. El problema es que el mando quiere certeza. Para los oficiales de operación, un puente parcialmente inutilizado es un puente que quizá el enemigo reparará. Para el ingeniero, una demolición parcial puede ser suficiente para detener vehículos pesados, obligar a construir un paso bajo fuego o buscar rutas más largas. Entre esas 2 visiones hay un abismo. En la madrugada, con luz mínima, el equipo comienza a instalar cargas. El ingeniero trabaja rápido, pero no atropellado. Distribuye el explosivo de manera desigual, concentrándolo en un punto del arco que sostiene la calzada. Si todo sale como calcula, el centro se hundirá, creando una brecha. El resto del puente quedará dañado y peligroso, pero no colapsará de inmediato sobre las casas cercanas. Al mismo tiempo, esa brecha será difícil de salvar para vehículos. Mientras coloca cordón detonante, oye movimiento en la aldea. No son soldados, son pasos de civiles. El sacerdote ha corrido la voz de que habrá voladura. No sabe la hora exacta, solo sabe que se hará antes del amanecer. Las familias se concentran en el camino del puente. Algunos llevan mantas, otros llevan gallinas en jaulas, otros cargan a niños dormidos. Se forma un flujo silencioso hacia la otra orilla.
El ingeniero ve ese flujo y entiende que el puente se ha convertido, por unas horas, en una salida. Ordena a su equipo mantener distancia de las personas. No puede permitir que nadie toque detonadores o cables. Tampoco puede detenerlos sin provocar pánico. Hace lo que puede dentro de un margen estrecho. Da instrucciones a un técnico para vigilar el acceso y guiar a los civiles por un lado, lejos de donde están los cables. El técnico no es policía, no es autoridad civil, solo un soldado cansado con una linterna cubierta. Aún así, la gente obedece cuando ve uniformes y entiende el peligro. A mitad del cruce, un carro se atasca. La rueda cae en una grieta de la calzada. 2 hombres empujan. Un niño llora. El ingeniero sabe que cada minuto cuenta. Sabe que al otro lado del valle puede haber artillería observando el puente. Sabe que los disparos de prueba a veces llegan sin aviso. Sin embargo, su equipo no puede detonar con gente aún sobre la piedra. Su trabajo se ha transformado en una operación de evacuación improvisada sin autorización formal. Cuando la última familia cruza, el cielo empieza a aclarar. El ingeniero recibe por radio una pregunta brusca. ¿Por qué la demolición no se ha ejecutado todavía? La respuesta no puede ser larga. Las radios no toleran explicaciones. Él contesta con términos técnicos. Dice que las cargas están listas y que se detonará en el momento óptimo. No menciona civiles. Sabe que mencionar civiles puede provocar una orden aún más dura. Detonar de inmediato, sin discusión. Pocos minutos después se oyen motores a lo lejos. No está claro si son vehículos propios o enemigos. En ese momento, el ingeniero decide ejecutar su plan parcial. Da la orden de despejar la zona. Su equipo se retira a una posición protegida. Se revisa la continuidad del cableado. Se confirma que no hay personas en la calzada. La detonación ocurre con un golpe seco que rebota en el valle. La piedra no explota como metal. Se abre y se rompe con un sonido de ruptura profunda. Una sección central se hunde. El polvo sube y se queda suspendido en el aire frío. Cuando se despeja, el puente sigue en pie, pero está partido. La calzada tiene una brecha que obliga a detenerse. El arco muestra una herida oscura. El paso para vehículos queda inutilizado. Para un peatón, cruzar sería ya demasiado arriesgado. La solución parcial se ha convertido, en la práctica, en una negación completa del cruce, pero con menos colapso lateral. El ingeniero observa el resultado sin satisfacción. Evalúa daños. Anota mentalmente que, con herramientas y tiempo, se podría improvisar un tablero ligero. También anota que el enemigo necesitaría equipo y protección para repararlo bajo fuego. En términos militares, el objetivo se cumple. En términos civiles, al menos se ha evitado la detonación con el puente lleno de gente. Eso no queda escrito en ningún informe. El mando llega poco después. Un oficial de operaciones inspecciona la brecha y pregunta por qué el puente no está completamente derrumbado en el río. El ingeniero responde con lenguaje técnico. Explica que el tipo de piedra, la forma del arco y la cantidad disponible de explosivo limitaban la destrucción total. No es una mentira completa, son factores reales. Solo omite que también decidió limitar el colapso por el entorno habitado. El oficial no parece convencido, pero no tiene tiempo. Hay un repliegue en marcha, hay órdenes nuevas, hay mapas que cambian cada hora. Durante el día, la artillería aliada cae más cerca. No es un bombardeo continuo, sino golpes de ajuste. El enemigo ha observado el cruce y ahora prueba el terreno. La aldea sufre impactos en los bordes. Un cobertizo se incendia. Una casa pierde parte del tejado. El sacerdote organiza refugios más lejos del río. Las familias que cruzaron antes de la detonación se dispersan por senderos. Algunas se unen a columnas de refugiados. Otras se quedan en granjas alejadas esperando que el frente pase. La brecha en el puente obliga a los aliados a detener vehículos en la orilla. Los exploradores prueban el borde, se retiran, buscan un vado. No lo encuentran fácil, la corriente es más fuerte de lo esperado. Un vehículo ligero intenta acercarse y es rechazado por fuego de armas pequeñas desde posiciones de cobertura. No es una gran batalla, es una suma de incidentes que retrasan horas. En retirada, horas pueden ser la diferencia entre una unidad que cruza una carretera a tiempo o una unidad que queda cortada. Esa misma tarde, el ingeniero recibe otra orden. Debe preparar una segunda demolición para terminar el colapso si el enemigo intenta reparar el puente. Ahora sí se exige destrucción completa. El mando no quiere sorpresas.
El ingeniero sabe que una segunda carga en una estructura ya dañada puede provocar un derrumbe descontrolado, pero también sabe que la aldea está, en parte, más vacía. Los civiles se han movido. No todos, pero muchos. La ventana de decisión se estrecha. Él recorre el entorno, busca a quienes no pudieron irse, encuentra a un grupo de ancianos en una bodega, encuentra a una madre con fiebre, encuentra a un niño herido por metralla, atendido por un sanitario con material escaso. Esos cuerpos no figuran en la cadena de mando. Para el ingeniero, son hechos. Le recuerdan que el puente no era solo un objetivo. Era un borde de vida cotidiana que la guerra ha convertido en mecanismo de presión. En el informe que redacta esa noche, el ingeniero escribe sobre la ejecución de la demolición y el estado del puente. Usa términos estándar: porcentaje de daño, posibilidad de reparación, necesidad de vigilancia. No escribe sobre la evacuación improvisada, no escribe sobre la decisión interna. Sabe que las palabras pueden volverse acusación. En ciertas unidades, cuestionar una orden puede interpretarse como debilidad o desobediencia, y en retirada, la tolerancia a la discusión disminuye. Al día siguiente llegan noticias contradictorias. Una unidad propia se ha retrasado en una carretera secundaria. Ha perdido vehículos por falta de combustible. El mando acusa a los zapadores de no haber asegurado rutas alternativas. En la lógica institucional, los problemas se buscan hacia abajo. Al ingeniero se le pide explicar por qué no se preparó un paso provisional para fuerzas propias antes de detonar. Él responde que no había material suficiente, que la prioridad era negar el cruce al enemigo, que las órdenes eran urgentes. Todo es cierto, y a la vez incompleto. Mientras tanto, en la aldea, el puente dañado se convierte en un punto peligroso. Algunos civiles intentan volver a cruzar para recuperar pertenencias. El sacerdote y el maestro tratan de impedirlo. El ingeniero envía a un técnico para colocar señales improvisadas y bloquear el acceso con escombros. No es su función oficial, pero entiende que un puente medio destruido atrae a quien no mide riesgos. El técnico clava tablones, ata cuerdas, deja avisos escritos a mano. En una guerra de grandes movimientos, esos gestos pequeños rara vez se registran. Esa semana el frente se mueve otra vez. Las fuerzas alemanas abandonan el valle. Los aliados entran con cautela. La artillería se desplaza. Las patrullas cruzan por un paso construido más arriba, donde ingenieros aliados tienden un puente ligero. La aldea queda en medio del flujo. Lo que no destruyó la voladura lo destruyen días de combate y requisiciones. Los campos quedan pisoteados. Las casas quedan marcadas por impactos. El puente, ya inútil, se convierte en ruina funcional, un recordatorio de que la infraestructura rural no está hecha para sostener la guerra moderna. Cuando la zona se estabiliza, aparecen inspectores y oficiales de enlace. Se preguntan por daños, por posibilidades de reconstrucción, por rutas para suministros. El puente es clasificado como inservible. Se propone una reparación futura que dependerá de material y seguridad. Mientras tanto, la población debe rodear kilómetros para cruzar el río. Los mercados se reducen. El molino trabaja menos. Las familias separadas por orillas tardan días en reencontrarse. La guerra termina para algunos antes que para otros. En meses posteriores, el ingeniero es destinado a otros puntos. No hay ceremonia por lo ocurrido en el valle. No hay reconocimiento formal por haber evitado una detonación con civiles sobre la calzada. Tampoco hay sanción directa, porque la demolición logró el efecto militar básico y la retirada siguió su curso. Sin embargo, quedan señales en los márgenes institucionales. Un comentario en una evaluación sobre exceso de prudencia. Una anotación sobre tendencia a demorar por consideraciones no operativas. En tiempos de guerra, esas frases pueden cerrar caminos profesionales sin necesidad de acusar explícitamente. Después de 1945, cuando las prioridades cambian, algunos archivos se reorganizan. Los informes se guardan sin detalle humano. Las reconstrucciones se planifican con presupuestos y planos. En el valle se levanta años más tarde un puente nuevo, más ancho, con hormigón y refuerzos. El puente viejo se deja como resto o se desmonta parcialmente. La aldea vuelve a tener mercado. La escuela vuelve a abrir con normalidad. Se habla de la guerra como un periodo de hambre, miedo y tránsito continuo. En esas conversaciones locales a veces se menciona la noche en que la gente cruzó antes de la explosión.
no se menciona siempre al ingeniero por nombre. Se dice los zapadores, un técnico, un hombre que no quiso hacerlo con la gente encima. La historia oficial rara vez se detiene en ese matiz. Los puentes aparecen como objetivos destruidos o capturados. Los zapadores aparecen como unidades de apoyo. Pero en la vida real del frente, el trabajo del ingeniero estaba hecho de decisiones pequeñas bajo presión, con material limitado y órdenes que ignoraban lo que ocurría a pocos metros del mapa. En el valle, la decisión de retrasar unos minutos la detonación permitió que una parte de la población no quedara atrapada en la orilla equivocada y no muriera sobre la piedra. No cambió el curso de la campaña, no alteró la estrategia general. Fue, como muchas acciones de la guerra, una corrección silenciosa dentro de un sistema que exigía obediencia y velocidad. Con el tiempo, la aldea reconstruyó su rutina. Los nombres de los soldados pasaron a ser vagos. La ruina del puente quedó en fotografías familiares y en relatos transmitidos sin detalles. El ingeniero siguió siendo, para los documentos, un especialista que cumplió una demolición en retirada. Para quienes cruzaron aquella madrugada, fue la diferencia entre seguir andando y quedar bajo fuego sin salida.